¿Para qué vas a lavar al río de Manzanares? ¿Para que lleves jabón siendo tus manos cristales? Y ¿quién me corteje a mí? Y de esa manito viejo, lleve la rica ribera y trabaja en el barreo. Vaya que vas y vienes, la cuenta subestimas y ahora todos lo sabemos, que te dieron calabaces. Los amores que tú tienes, primero van a tu casa y luego van a la mía. Cuéntame lo que pasa. ¿Para qué vas a lavar al río de Manzanares? ¿Para que lleves jabón siendo tus manos cristales? Los amores que tú tienes, primero los tuve yo. Me alegro que te diviertas con lo que a mí me sobró. Tengo más punintiero, ay Señor, no me castigues, tú que me estás queriendo, permita Dios que me olvide. ¿Para qué vas a lavar al río de Manzanares? ¿Para que lleves jabón siendo tus manos cristales? Bueno, el grupo de baile L'Artusu, siempre vinculado aquí a Figaredo, Ángeles. Sí, creóse aquí en Figaredo, va a 33 años, con lo cual lle Figaredo y luego siempre decimos Mieres, porque nos preguntan dónde está Figaredo. Y tengo que preguntarte, ¿L'Artusu? ¿Por qué se llama L'Artusu? L'Artusu es un terreno que hay entre Peñule y Camín de Turón, vamos, por el Valle de Turón, y un terreno, un L'Artusu, un artal. Y de ahí gustó ellos el nombre y así lo pusieron, L'Artusu. ¿Tú empezaste aquí con cuántos años? Yo aquí 25, 26 años. No soy de los que más llevo, ¿eh? Ahora mismo de los que más llevan, creo que no hay ninguno aquí, porque ella y yo más o menos llevamos lo mismo, Patri y yo, pero el grupo formóse 33, yo llevo 25, creo, Chelo Torres, fue la que creó el grupo en su día. Yo vinculada desde los 6 años, 7, empecé en coros y danzas en Moreda, yo crié en Moreda, y de aquella pues era lo que había en toda Asturias, eran coros y danzas, y ahí empecé yo a bailar con aquella siente. Luego pertenecía a Folklore de Llerán, que también un grupo importante allí en el concello de ayer. Y bueno, yo a los 20 años ya bajé a vivir pa' Mieres, con lo cual a razón de ahí ya conocí a Chelo y ya empecé aquí y siempre. Pero bueno, yo siempre digo que vincular al folclore, pero porque yo creo que lo tengo en los genes, porque mi abuela era quirosana y era panderetera, por parte de madre, con lo cual me imagino que algo tendrá que ver. Patri, tú empezaste entonces jovencina. Bueno, 25 años menos, con 24. Sí. Empecé con la nena y luego ya quedé yo. Ah, viniste con la tufía y luego quedaste tú. Sí. Era mucha costumbre aquí. Empezaban les nenes y luego incorporábamos a las madres. Y luego les nenes iban haciendo su vida y quedaban las madres. Pero Tania no, Tania, tú fue al revés. Yo fue al revés. Empezó tu baile y después tú. Siempre de pequeñina, claro, en casa mamástelo esto, ¿no? Sí. De la barriga. Como dice ella, yo empecé a bailar en la barriga. en la barriga. Antes de nacer. ¿Y Agustina cuándo empezó? A ver, en Figaredo empecé este año, pero con Ángeles llevaré Pues 12 años, sí, por ahí. llevaré muy guapamente. Empecé en la Caja de Ahorros, que había un taller, luego en el grupo Rusidera y este año pasé para aquí, para L'Artusu. ¿Y estás contenta? Sí, Además, fíjate si estaré contenta, que marché con ella. O sea que ya que estoy contenta. Además, ¿y es voz solista? Sí, calla, por Dios. Agustina forma parte del patrimonio musical tuyo.
Sí. Ángeles. Sí. Porque además, crees tú, tardé en descubrir que cantaba bien, ¿eh? Sí. Porque ella empezó a bailar y un día... ¿Y no decía nada? Nada. Bueno, y hablaba y tal, y cantaba, pero bueno, como ya ves, como cantamos muchas veces todos a la vez, bueno, y un día yo así, no sé qué, probando, dije, "Oh, Agustina, pero tú vaya bien que cantas, tú vaya, ¿cómo lo tenías escondido?". Y así está. Entonces ahora Y ya ahora tiro ya- de ella mucho. Cuando yo era pequeña, en mi casa, mi padre era siempre una fiesta. Les Navidades, aquello era empezar después de cenar a cantar y hasta por la mañana cantando. Mi padre era muy cantarín, muy cantarín. Era muy de fiesta. Mi madre no. Mi madre nada, pero yo en mi casa recuerdo eso, siempre oír tonada, siempre, porque mi padre por cualquier cosa ya se ponía a cantar, no ya hacía falta, no era como yo que me da vergüenza, él no. Tenéis una labor importante con la investigación. Bueno, tuvimos más que tenemos, porque ahora ya es un poco más complicado lo de la investigación. Ahora mismo ya se encuentran muy pocos bailes, muchos cantares. Bueno, cantares, y ransés y ambas, los que son especialistas en ello y los que nos echan una mano, y tiramos muchísimo del archivo de ambas y de ransés. Y de baile, bueno, pues todavía se topa algún paisanín bailándolo suelto y eso, pero desgraciadamente ya cada vez menos. Pero bueno, tiramos mucho de imágenes y grabaciones antiguas y tal, que lo que bailemos fue J. Carcarosa, que tenemos un vídeo antiguo que lo recuperó Lartuso en su día, y está Manolete tocando el acordeón. Entonces, bueno, nosotros llevamos una versión, porque bueno, y es muy complicado específicamente sacar nota por nota lo que ellos tocaban sin partituras y sin nada. Entonces nosotros al final tenemos que hacer una versión unificada para tocar siempre lo mismo, y teníamos a Siente de Carcarosa allí bailándolo suelto, y de ahí más o menos creemos aproximarnos lo más posible a lo que ellos bailaron en su día. Te cantar y te bailar, te cantar y te bailar, y tocar la pandereta. El que se case conmigo lleva música completa. Ole, ole, ole y ole, lleva música completa. Tania, bueno, tienes un relevo, ¿no? Porque tu madre todavía tiene mucha cuerda, afortunadamente. pues bueno. Sí. No. Para organizar, sí, muy bien. Sí, no, hombre, sí. O eso espero, ¿eh? Claro que sí. Las cosas como claro que son. sí. Pero tú estás metida en más proyectos también, en más cosas. Sí. Cuéntanos. Llevo el grupo de baile La Flor de Sanzaina de Pola de Elena, aunque todavía está echando una mano aquí la sargento. Todavía la tengo echando una mano, pero la que ya lleva la voz cantante soy yo. Y también digo que tú cantarás también cosas y eso, ¿no? Mucho con ella, Sí. porque lo mucho que canto y con ella. Todavía abrimos el Día de la Mujer Rural en Pola de Elena cantando Les Dos Soles. ¿Qué cantasteis? Una mezcla de una danza de la bulita d'Ambás con una rumba d'Astierna. Una pasada. Búscala por internet. Vamos a escuchar un poquitín. ¿No? Venga. Yo la vi, ella me miraba, Y en la mano una sierra llevaba, que no la lleva con vino, que la llevaba con agua, para
la gracia no me ayuda, tengo de beber el agua moreno de la naranja madura. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Muy bien. ¡Viva Figaredo! ¡Viva! ¡Viva el Artuso! ¡Viva! ¡Viva Vieres! ¡Viva! ¡Viva la música! ¡Viva! Cuando voy a cantar la jota, tengo una pena muy grande, pues con ella me dormía en los zapatos de mi madre. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. El amor más verdadero es el amor de una madre, amor que no miente nunca, amor que no mata a nadie. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. ¡Hala, la última! ¡Viva la punta! El día que nací yo, nacieron tres cosas buenas. Nació la luna y el sol, también nacieron estrellas. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Bien bailado.